El día de hoy vamos a ver Hechos, capítulo número 2, del versículo número 37 al 47, y con esto terminaríamos el capítulo número 2 por completo. Entonces, ¿qué les parece si primero leemos los versículos? Son 11 versículos y iniciamos. Versículo 37, dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ok. La semana pasada nos quedamos con el sermón de Pedro. Si alguien no vio el sermón de Pedro, pues gracias a Dios la predicación está grabada también, entonces podemos retomarla. Y en esencia, el versículo 36 de Hechos, si ustedes tienen ahí sus Biblias, Hechos 2:36, Pedro da como el resumen de de toda su enseñanza. Y era lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No voy a decir todo lo que eso significa porque David ya lo explicó, pero en esencia Pedro fue muy claro al decirles que ellos habían cometido el gran pecado de matar al Hijo de Dios, que era su Mesías. Y Pedro lo resume así: sepan con toda certeza que la casa de Israel, o sea, ustedes israelitas, quienes se suponía que debían recibir a su Mesías, ¿qué terminaban haciendo con él? Lo terminaron crucificando. Pero a pesar de eso, Dios lo ha hecho ahora Señor y Cristo. Esta combinación es muy interesante porque Jesús es tanto Señor como Cristo. Y Cristo significa Salvador, ¿verdad? Es el escogido, el Salvador. Muchos a veces tenemos el error de ver a Jesús o como el Salvador y no como nuestro Señor. Pero en la Biblia siempre va de la mano la identidad de Jesús como Salvador con su identidad como Señor. Eso significa que no nada más tiene el derecho de salvarnos, sino que tiene el derecho de mandarnos qué hacer. Así que Pedro, al decir aquí, no únicamente les dice: oigan, Él es su Salvador y ya no pasa nada si ustedes siguen actuando como actúan o algo. Al contrario, o sea, Pedro le está diciendo: eres su Señor también. O sea, para nosotros la palabra Señor ya es como que, pues un señor, ¿no? El señor de la calle, señor Pancho, señor Francisco. O sea, no significa como que... no tiene la palabra el mismo peso que para ellos significaba, que la palabra en sí es kurios, que es tu amo literalmente, ¿verdad? Entonces, para ellos decirle Señor a alguien era como decirle: tú eres mi amo. Ahora, aquí en México, cuando alguien le dice Señor a alguien, este señor, no es con respeto. Pero aquí es lo que trata de reflejar la idea, ¿verdad? Dios hizo a Jesús tanto su Salvador como su Señor. Y este pasaje está titulado como La lluvia del Espíritu trae fruto. Tijuana es muy bonito cada vez que llueve ver que los cerros se llenan de naturaleza, ¿no? Es raro porque un día anterior lo puedes ver seco, llueve, y al siguiente día pasas por ahí y ya hay mucha hierba. Vemos que la lluvia trae ese tipo de fruto. Pero aquí no quiero que piensen en eso. Quiero que piensen en un jardín que es regado con una lluvia muy rica, muy abundante, y lo que produce no es nada más hierba, que para el otro día se muere, sino que produce fruto. Un fruto muy, muy, muy bueno, muy agradable para Dios. Y es justamente lo que pasó aquí. Vamos a ir al versículo 37. Después de todos los 36, menos realmente, como 20 y tantos versículos donde Pedro está predicando, dice el versículo 37 que al oír esto se conmovieron profundamente y entonces dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Cuando los judíos que estaban aquí en Jerusalén escucharon esto, otras versiones como Reina Valera dicen que se compungieron de corazón. La palabra compungir es como que te aplastan el corazón. Es muy similar a esa sensación de asfixia o
como de un golpe seco que sentimos en el estómago, en el pecho o en la garganta cuando nos dicen una noticia fuerte, una noticia sorpresiva. Todos la hemos sentido, ¿verdad? Que quieres gritar, sientes que te está apretando aquí el cuello, o simplemente tu estómago se siente como vacío. Es la misma idea, pero para aquí Lucas describe que eso les pasó, pero en el corazón. O sea, lo que Pedro le está diciendo era una acusación contra ellos, porque no era otra cosa. O sea, si ustedes leen el pasaje, no está diciéndoles como que vengan, hay esperanza en Jesús. O sea, realmente les está diciendo, ustedes mataron a Jesús, lo crucificaron, y a este Jesús, ustedes no sabían, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Su corazón se constriñe, es la palabra que usa aquí el texto directamente. O sea, se aplasta, y les dicen a los apóstoles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es como cuando estás ahogando, ¿verdad? En el agua y buscas un salvavidas y no te importa qué es. A veces hasta puede ser otra persona, tú te quieres subir a esa persona porque, ¿qué hago? Me estoy ahogando. Es lo mismo aquí está pasando. Ahora, su reacción es increíble. ¿Y por qué? Antes de la Pascua, ustedes van a, como vimos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús entró a Jerusalén, muchas de estas personas que gritaban, Hosana, el hijo de David, él es el rey, él es el escogido, lo alababan, daban vítores hacia su persona. Menos de una semana después, mucha de esa misma gente que estaba gritando, crucifíquenlo, ¿no? Mátenlo. ¿Qué hacemos con el judío? Mátenlo. Y luego Pilatos les dice todavía, pues su sangre no es sobre mí. Y ellos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Los niños que tienen la culpa, pero ellos decían tanto que si es inocente, que su sangre nos cobre a nosotros y a nuestros hijos también. Así de exaltada estaba la multitud. Ahora imagínense esa población tan bipolar, ¿verdad? Que tiene esos arranques de emoción. Ahora está diciendo, ¿qué hacemos? Es impresionante porque yo en el lugar de Pedro me podría como que un poquito dudoso, ¿no? O sea, como que, a ver, esta gente dice, viva, luego muera, y luego ahora, ¿qué hago, no? Ya, perdón, ya me arrepentí. Pero algo muy diferente está aquí, algo distinto hay aquí. Otro está presente. Hay alguien diferente en el ambiente, y ese es, como lo vimos, ¿quién? El Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, claro que el Espíritu Santo estaba y estaba actuando, pero Jesús claramente lo dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá de una manera plena como estaba destinado que fuera. Así que Jesús tenía que irse al cielo, y entonces él podía enviar al Espíritu Santo y podía ser derramado ya no únicamente a nuestro exterior, ni sobre unos cuantos, sino ahora el Espíritu Santo podía hacer efecto en ¿quiénes? Todos. Entonces Pedro está predicando aquí ya no nada más como un discípulo conocedor de Dios, ¿no? O de Jesús. Él está predicando como inspirado ahora de parte del Espíritu Santo, y mientras Pedro, por decirlo de una manera, está bombardeando la fortaleza por fuera, el Espíritu está quemando el castillo por dentro. Entonces, por eso la reacción de estas personas es tan sincera y tan natural de decir, ¿qué hacemos? Realmente el Espíritu convenció a esta gente de que habían pecado en contra de Dios. Y si había un lugar, pensándolo yo en la semana decía, si había un lugar difícil para iniciar a predicar el Evangelio, era en Jerusalén. Porque ahí mataron a Jesús hace menos de 50 días, como vimos. Entonces, yo creo que lo más lógico, vamos a decir, un político normalmente, no regresa 2 veces al lugar donde lo trataron muy mal y que casi lo apedrearon. O sea, como que no tendría mucha lógica decir, voy a regresar ahí a predicar o a contar mi mismo mensaje, a ver si la gente reacciona diferente. Pero Dios exactamente eso hace. Dice, ok, aquí mataron a Jesús, aquí lo entregaron, pero justo aquí también yo voy a iniciar a demostrar que mi Espíritu está presente y tiene un poder distinto a lo que jamás nadie vio. Por eso Jesús dijo muy claramente a sus discípulos, ustedes mayores cosas harán que las que yo hago. No es que seamos más grandes de Jesús, pero significa que la promesa de Jesús es más grande ahora que Él está en el cielo sentado a la diestra de Dios y nos ha dado su Espíritu Santo. Versículo 38. ¿Qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si la respuesta de la multitud es inesperada, la de Pedro lo es aún más. La tentación humana es restringir el perdón de alguien que nos ha hecho un daño. Cuando alguien nos hace un mal o ha hecho algo en contra nuestra tendencia natural, vengativa es, ahora vas a ver, ahora yo te la voy a aplicar, ¿no? O sea, como que, aquí me estoy vengando, o aquí me puedo aplicar, me las hiciste así, ahora te la puedo facturar así. Pedro era una persona de ese tipo, y no es invento mío. O sea, cuando querían arrestar a Jesús, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Sacó una espada
y le apuntó a la cabeza a alguien, ¿eh? O sea, no crean que le apuntó a la oreja, porque le apuntó a la cabeza. Seguramente este hombre que se llama Malco, esquivó la espada como pudo y donde le rozó fue la oreja. Pero Pedro estaba dispuesto a matar por el impulso de quien tuviera que hacer algo contra Jesús. Así que para mí es como que, imagínense a Pedro, ¿no? Humanamente le hubiera dicho, esta gente ahora está diciendo, ¿qué hacemos? Él les puede haber dicho, nada, ¿no? Están perdidos, o sea, ya. Están arruinados por haber matado a Jesús. Sin embargo, les dice, no, hay perdón en Jesús de sus pecados. Y no nada más eso, está el don del Espíritu Santo para ustedes si se arrepienten y se bautizan. Ahora, Pedro, ¿por qué cambió? Porque también el Espíritu Santo ahora estaba en su persona. Recordemos que Pedro antes, cuando Jesús les contaba esto de que tenía que subir a Jerusalén, ¿qué decía él? No, es más, el texto dice que lo reconvenía. En otras palabras, lo regañaba. Le decía, Jesús, ¿qué estás diciendo tú, el Mesías, ir a Jerusalén? No te acontezca eso. Pero ahora, como vimos la semana pasada, Pedro entiende, ok, esto era el plan de Dios desde el principio. Y que Jesús muriera no fue un accidente, era el plan de Dios, porque por medio de esa muerte nosotros podíamos tener nuestra salvación. Por eso les dice aquí, primero les dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento es este cambio de mentalidad que impacta todo nuestro ser de una manera integral. Era realmente, la mayoría de veces, la acusación más constante de los profetas en contra del pueblo de Israel, que les decían, ustedes se arrepienten nada más externamente, pero en el fondo, no. O sea, Isaías lo dijo más claro, ¿verdad? Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está alejado de mí. Y el arrepentimiento muchas veces puede verse así, como, siento mal por lo que hice, perdóname, pero no hay un cambio genuino. Pero aquí lo que Pedro está tratando de decir es, cambien su mentalidad respecto a quién, respecto a Jesús. Antes lo crucificaron, pero ahora reconozcan que Él es su Señor y su Cristo, el dueño de toda su vida. Ríndanse por completo a Él. Ahora, como les he dicho, los judíos constantemente eran reprendidos por su falso arrepentimiento. Pero aquí seguramente cuando Pedro les dice arrepiéntanse, ellos sí sabían a qué se estaba refiriendo. Exactamente. Sabían que se refería a que ellos tenían que estar de nuevo en buenas cuentas con Dios, poner su maldad delante de Dios y decir, Dios, perdóname porque he pecado contra ti, dame un nuevo camino. Y ese es el arrepentimiento que Dios pide de nosotros. No únicamente el decir, sí, Dios existe, Jesús murió por mí. Eso no sirve de nada, ¿sí? Satanás cree y tiembla incluso ante la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la diferencia de nosotros entonces o de los humanos? Que Dios espera nuestro cambio de actitud hacia su persona. Que lo veamos y digamos, ya no eres despreciable para mí, ahora eres alguien a quien quiero adorar. Mi pecado ya no es un tesoro que añoro, ya no es algo que me gusta o que me deleito, ahora es algo que quiero aborrecer y ahora quiero seguirte, quiero servirte. Eso es arrepentimiento. Y en segundo lugar, Pedro les dice, sean bautizados. Esta combinación para nosotros puede ser un poquito chocante porque como que esta idea de que el bautismo nos salve no nos agrada mucho, ¿verdad? Decimos, sí, no es así, claro, ¿verdad? Pero como que lo combine en una misma frase podría causarnos un poquito de shock porque diríamos, a ver, pero no dijimos que la salvación es por obras, ¿por qué Pedro pone el bautismo a la par de arrepentirnos, no? O sea, ¿por qué Pedro no nada más dice, arrepiéntanse, van a tener perdón de pecados y entonces bautícense? Pero la fórmula es contraria, dice, arrepiéntanse, bautícense y entonces ¿qué? Tendrán perdón. Mismo Jesús lo dijo, o sea, en Marcos 16, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿no es esto una contradicción de nuestro mismo cristianismo que dice de que el bautismo es para no nos salva? Pues no necesariamente. ¿Por qué? Que el bautismo sea necesario no significa a la vez que sea lo que nos salva, ¿sí? Es una evidencia necesaria de la conversión, pero no es la causa que produce la conversión, ¿sí? O sea, si yo soy cristiano verdadero, para los apóstoles y para Jesús, lo lógico era de que el bautismo fuera como el siguiente paso normal, ¿no? No es de que, bautízate y serás salvo. Tan seguro estoy porque el ladrón de la cruz, pues, no se bautizó, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, sin embargo, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. O sea, tú hoy yo declaro que estás salvo por completo. Y alguien diría, bautícenlo, ¿no? ¿Por qué no corre un apóstol a echarle agua aunque sea en la cabeza así de que no? Porque entonces vemos que Jesús hubiera dicho a uno de sus discípulos, ¿no? Como que, bautícelo porque si no, no me lo puedo llevar, o sea,
Y eso es importante. No significa, y mismo Jesús vemos que no tomó el bautismo como un requisito o como una causa para nuestra salvación, pero sí lo tomó como una evidencia consecuente de nuestra conversión. Por eso Pedro puede decir con tanta fuerza, sean bautizados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, la palabra bautismo, como lo vimos hace 2 semanas, significa sumergir. Entonces, bautismo, Pedro lo que le está diciendo aquí es sumérjanse en agua, como Juan el Bautista lo acostumbraba a hacer. Y porque en el bautismo, y es muy bonito el bautismo porque, como les digo, no es necesario para la salvación, pero es una evidencia necesaria de nuestra conversión y hay una bendición espiritual de por medio. ¿Sí? El bautismo para Pablo, por ejemplo, en Colosenses era un argumento para vencer contra el pecado. Su bautismo para Pablo era un argumento de su unión con Cristo. No era algo nada más como que, me bauticé y ya, no era por requisito, ¿no? O sea, el bautismo debería ser visto como para todos nosotros como realmente una bendición espiritual, un símbolo que refleja una realidad espiritual y, ¿por qué no?, también física de nuestra salvación. No es únicamente que digamos, es algo espiritual y ya, no, al contrario, o sea, debemos defender el bautismo y debe ser algo anhelado por nosotros si no hemos sido bautizados, y si ya hemos sido bautizados debe ser un recordatorio constante de nuestra unión con Cristo, porque en el bautismo somos hundidos en agua y eso refleja nuestra muerte y también nuestra unión con Cristo, y al salir del agua eso refleja nuestra nueva vida, que caminamos ahora diferente, pero también refleja nuestra unión en la nueva vida con Cristo, no nada más espiritualmente, sino corporalmente. O sea, a veces pensamos que esto del cristianismo nada más tiene una implicación espiritual, ¿no? Como que te hace bien mentalmente y espiritualmente, pero la Biblia jamás la Biblia no considera a los seres humanos como solo espíritu y solo cuerpo, ¿no? Esa es una concepción muy griega de la vida, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Para la Biblia el ser humano es un ser integral. Tanto tu cuerpo como tu alma son algo integral, y por eso Jesús prometió que salvará también en algún momento nuestro cuerpo también, en la resurrección. Así que es muy importante que ellos hicieran esto, porque así demostraban públicamente que su confesión de labios y su confesión mental era real, porque le decían a todo el mundo, públicamente reconozco que he muerto, he sido unido a Jesús y ahora le pertenezco a Él. A la vez el bautismo significa que hemos sido unidos en el nuevo pacto. Gálatas 3:26, fíjense lo que dice. Porque todos son hijos de Dios por la fe, ¿ok? Muy claro, somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y luego añade Pablo, pero todos, o pues todos los que han sido bautizados de Cristo, en Cristo están revestidos. ¿Se dan cuenta? No dice que somos salvos por el bautismo, pero dice que el bautismo es como haber sido revestidos o ser vestidos con Cristo. Así que les sugiero que recuerden su bautismo de vez en cuando como una experiencia hermosa, ¿no? Yo me bauticé chico, no tenía, creo, mucha conciencia de muchas cosas como tal cual entiendo ahora, pero al recordarlo digo, gracias Dios, porque en ese momento me revestí de ti, ¿no? Y para nosotros sí hay una edad específica con la que tienes que bautizar, no una edad numérica, sino una edad mental a mi modo de ver. O sea, cuando tú entiendes plenamente lo que estás haciendo, puedes bautizarte. Hay gente que a los 12 años, 13 años puede entender bien lo que está haciendo, por supuesto que sí. Hay gente que no, que hasta los 16, hay gente que hasta más grande no sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, el punto es entender. Y esta gente, al decir, ¿qué hacemos?, estaba claramente entendiendo su pecado. Y por lo tanto, Pedro les puede decir con mucha libertad, bautícense, entonces, ¿y qué pasará? Dice el versículo 38, recibirán perdón de pecados, primero. O sea, Jesús no vino para condenarnos, ni estaba ahí para condenarlos. De igual manera, Jesús no utiliza el evangelio y las malas noticias del evangelio para condenarnos, ¿sí? Todos hemos pecado contra Dios, somos merecedores de la muerte, del infierno, bíblicamente. Pero no nos dice Dios eso como para que nos deje nuestra miseria, ¿verdad? Como que, jaja, ¿no? Te tocó eso. Al contrario, Él nos da eso para darnos esperanza. Por eso Pedro les dice, si ustedes hacen eso, obtendrán perdón de pecados. Y quiero que usted y yo pensemos, ¿qué pecado más grande puede existir que crucificar al Hijo de Dios? De verdad, ¿qué pecado más grande puede existir que crucificar al Hijo de Dios? Y ese pecado tan grave, Pedro les está diciendo, hay perdón. Así que no hay pecado, de verdad, que usted y yo o alguien allá afuera haya cometido, que nosotros podamos decirle, híjole, tú no tienes
perdón de Dios, ¿no? Que es una frase muy mexicana. No tienes perdón de Dios. Claro, todos tenemos perdón de Dios. El nuestro, quién sabe, porque somos rencorosos. Pero Dios, a través de Jesús, dice, todos tienen perdón de Dios. Y hay más. No nada más es un perdón simplemente donde te quitan la deuda de ser pobre, ¿no? Te hace Dios rico también. Dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando dice el don, se refiere al regalo, como en la palabra donativo, ¿verdad? Es un regalo. El don de Dios es que Dios nos da el regalo de su Santo Espíritu a todos los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador también. Y es impresionante porque muchas veces malamente se nos dice, ¿verdad? Que el perdón es por gracia, pero como la llenura del Espíritu, tú tienes que hacer algo, como ayunar 40 días, como no sé, hacer un ritual en la que dispones tu alma y tu corazón y hablas en algún tipo de idioma nuevo y te recibes una nueva experiencia. No, o sea, Pedro lo dijo tan simple como es: crean, arrepiéntanse, bautícense y recibirán perdón. ¿Y qué es otra cosa al momento? El Espíritu Santo. Así de simple. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si Dios nos ama, Dios nos da también su Espíritu, sin limitación. También Efesios 1:3 dice que delante de Dios hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual a través de la fe. Eso significa que si usted y yo creemos, ¿nos falta alguna bendición espiritual? No. ¿Hay alguna bendición extra que tiene solo un pastor o un ungido especial que nos va a transmitir? No. Pablo lo dice, hemos sido bendecidos con Cristo con toda bendición espiritual. Ahora, otra cosa distinta es que nosotros nos sometamos a esa bendición espiritual, porque como que somos reniegos, ¿no? O sea, nos cuesta como aceptar nuestra nueva vida, pero es otro tema. No es cuestión de que no tengamos, tenemos el tesoro ahí, solo que a veces como que se nos olvida que está ahí al lado. Y es nuestra labor diaria recordarnos de esa gran bendición espiritual que tenemos. Versículo 39 dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué promesa? Recuerden que en algún momento en Génesis Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Y Dios sacó a Abraham de la nada, ¿ok? Abraham no era una persona que era muy bueno, ¿no? Hebreos dice que Abraham adoraba ídolos junto con su papá, Taré. Así que probablemente Adán era un idólatra, como cualquiera de nosotros antes. Y Dios por pura gracia lo escogió y le dijo, te voy a bendecir, Abraham. ¿Por qué? Porque quiero. Y Abraham le creyó y dijo, te creo, Dios. Y la Biblia dice que eso le fue contado por justicia. Así que cuando Pedro está hablando aquí de la promesa, le está diciendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, le hizo a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a todo el pueblo de Israel y que nunca se había cumplido. Hoy Dios, a través de su Espíritu, la está cumpliendo en ustedes. Y no nada más en ustedes, sino también en ¿quién? En sus hijos. Y no nada más en puros judíos, dice a todos a cuantos el Señor llame. Porque también Dios le dijo a Abraham, y en tu nombre serán benditas, o en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Así que yo pienso, como cristianos a veces nos cuesta, ¿verdad? Vivir la vida de una manera feliz o alegre porque nos comparamos con bendiciones que supuestamente el mundo ofrece, ¿no? Como que, un mejor carro, una mejor casa, más dinero, más descanso, más lujo. Pero a los ojos del pueblo de Israel, de verdad, tener la bendición de Dios, y a nosotros debería de ser, tener la bendición de Dios a través de su Espíritu, el mayor de todos los regalos. Y por eso Pedro les dice, esta bendición es para ustedes y para sus hijos. ¿Y por qué no, verdad? O sea, podríamos tomar estas promesas y decir, es nuestra, es mía. Aferrarnos a ella y decir, esta promesa es mía y nadie me la puede quitar. Y no nada más es mía, es también para mi familia. Quiero que sea también para mi familia. O alguno de ustedes ve a su familia y dice, no, yo no le quiero compartir de esta buena comida que tengo. Al contrario, queremos que ellos lo prueben también. Por eso está en nuestro interior ir con todos y decirles, hey, mira este gran tesoro que tengo, también es para ti. También es para ti, hijo, familia, quien sea. Pedro, versículo 40, con otras muchas palabras les testificaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41, vemos que ahora va a haber fruto. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es mucha gente, ¿sí? Es demasiadas personas. Ahora, no todos recibieron el mensaje, es lo más seguro. Pero al menos 3,000 personas
estuvieron tan comprometidas con el mensaje de Pedro que no nada más dijeron, yo creo, sino que dijeron, yo también me bautizo. O sea, yo también me entrego, ¿no? Yo también entrego mi vida por completo. Y fueron 3,000 personas que públicamente decidieron hacer eso. Versículo 42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? ¿Okay? La enseñanza de los apóstoles no es otra cosa más lo que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿vale? No es una enseñanza oculta que solamente unos cuantos iluminados han recibido actualmente. Es la palabra de Dios. ¿Y qué incluye? Entre muchas cosas incluye que Jesús es el único Señor y Salvador y mediador entre nosotros y los hombres, que Jesús es el único camino para llegar al Padre, que no hay salvación fuera de Jesús. Este mensaje incluye también que no hay autoridad más grande en el mundo para nosotros que Jesús, que su palabra. Este mensaje o doctrina apostólica también incluye que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que por lo tanto la iglesia es la autoridad máxima del creyente, en el sentido de que no nos dejamos gobernar por lo que alguien diga, ¿sí? Incluso si el pastor un día empieza a decir cosas como que eso es así porque yo digo, no es así, ¿verdad? No es así, es lo que la Biblia y Dios dio autoridad no a personas, sino ¿a quién? A la iglesia. En comunidad la iglesia tiene la autoridad de Jesús. Por eso la Biblia dice, donde estén ¿cuántos reunidos? 2 o 3. No dice donde esté el uno pastor, uno apóstol o uno gran hombre de Dios, donde estén 2 o 3. Y ese contexto de esa frase refleja la autoridad de la iglesia. O sea, para nosotros es importante la autoridad de la iglesia en el sentido de que como iglesia juntos tenemos la autoridad de Dios, no como individuos. ¿Qué más dice que hacían? Aparte de la enseñanza de los apóstoles, dice el versículo que tenían la comunión. Aquí se refiere literalmente a la comunión unos con otros. O sea, que se llevaban bien, ¿no? Y qué bonito es ver una familia que se lleva bien. Todos hemos tenido pleitos en la familia y son de lo peor, ¿verdad? Porque no nada más hay el pleito de por medio, sino que hay sentimientos, hay como que esta familiaridad de decir, mi hermano, mi hermana, o sea, mi sangre, ¿no? Traicionándome, lo que sea. Pero la iglesia debería verse como una familia en Dios unida, donde el pleito pasa de largo, donde el pleito puede darse, pero hay reconciliación, donde tanto una parte como la otra trata de que estemos en buenos términos, en buenos acuerdos. Y eso es finalmente lo que estas personas estaban aquí. En eso radica la fortaleza de una comunidad, en su amor unos por los otros. ¿Qué más hacían? Dice que el partimiento del pan. La mayoría de comentaristas dice que esto se refiere a la Santa Cena. O sea, los apóstoles entendieron que solamente Jesús había establecido 2 ordenanzas o sacramentos, como también se le llaman, que es el bautismo y la Santa Cena, no más, ¿okay? Ni siquiera el matrimonio es una ordenanza como que te da una bendición extra. Eso es opcional. Hasta Pablo decía, mejor no se casen, pero eso es por otro lado, ¿no? Como ustedes entenderán, pero realmente solo Jesús dijo 2 cosas que los cristianos debíamos hacer continuamente: bautizarnos a donde quiera que fuéramos, no constantemente, sino una vez, y la Santa Cena. Jesús dijo, hagan esto en memoria todas las veces que se reúnan, en memoria de mí, en memoria de que yo vine, morí, les di vida eterna y que regresaré. Entonces esos son los únicos sacramentos, y ellos lo hacían, así que no es posible esta idea de que haya bautizos privados o santas cenas privadas, ¿no? Como que nos puede dar la tentación de, ay, ¿por qué no hacemos una santa cena aquí en la casa todos juntos? De hecho, ni siquiera nosotros la hemos realizado. Y si a lo mejor se han preguntado alguno, ¿y por qué nosotros si aquí como grupo, pues ya somos casi una iglesia, ¿no? Funcional, ¿por qué no lo hemos realizado? Porque para nosotros no es cuestión de un juego simple como que vamos a comer, ¿no? O sea, se hace en la autoridad de una iglesia congregada formalmente constituida, que es algo que estamos próximos a hacer. Pero cuando eso pase, va a haber un compromiso mutuo de todos nosotros, no únicamente de venir, sino de cuidarnos mutuamente, de tener amor los unos por los otros. Y entonces en nuestra comunión como iglesia vamos a poder decir, comulgamos, como de otra manera se le conoce, la Santa Cena, a modo de reconocimiento de que todos somos creyentes, ¿sí? Para eso sirve la Santa Cena. Pero ellos, ¿por qué lo hacían aquí? Porque estaban comprometidos como congregación, se habían bautizado y se habían comprometido a tener una comunidad mutua de cuidado, por eso la podían ejercer. Y es una gran bendición también practicar la Santa Cena. ¿Qué otra cosa se dedicaban? A la oración. Sí, los cristianos oran, pero cuando la iglesia ora, el mundo tiembla. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no es porque la iglesia tenga esta capacidad de organizar 10,000 personas con espadas o algo,
sino porque la iglesia ora. Y orar es, en esencia, comunicar toda nuestra vida a Dios. Y es bonito cuando lo hacemos como iglesia. Es bonito cuando en iglesia tenemos una petición, ¿no? Y todos oramos por ella. Porque es como decirle a Dios, Dios, todos juntos aquí como comunidad, oramos por la petición de esta persona. Oramos por esta necesidad. Oramos por esta colonia. Oramos por esta ciudad. Es algo que con el favor de Dios queremos empezar a hacer también, ¿verdad? Tomarnos un tiempo de orar juntos por nuestras necesidades, peticiones, porque hay una gran bendición de hacerlo como comunidad. Si se dan cuenta, todos estos 4 elementos, la doctrina, la comunión, la Santa Cena y la oración, son elementos que se hacían públicamente en comunidad. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Una iglesia vigorosa provoca este tipo de reacción en la comunidad, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, ay, ¿ustedes por qué los cristianos hacen eso? O mucha gente se impresiona, ¿verdad? De por qué hacer esto, ¿no? ¿Por qué este rollo de cuidarse mutuamente? O sea, ¿qué ganan? ¿Les piden dinero de cambio? No, pues no es club de membresía tampoco. O sea, los cristianos damos dinero y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero es un tema de voluntariedad. No es un tema de que, a ver, ¿cuánto ganan ustedes? Tráigame su cheque. Ahorita vamos a hacer un descuento para que pueda pertenecer al club y tenga los beneficios. No es Costco aquí, ¿verdad? O algo así. No funciona así. Pero había un temor reverente en todas las personas. Por eso 1 Pedro 4:4 dice, ahora ustedes como creyentes ya no acompañan en los excesos de la mala vida a los incrédulos. ¿Y ellos qué hacen? Se extrañan y hablan mal de ustedes. Hay gente que se extraña, ¿no? De, ¿por qué no tomas tanto? Pues no es por otra cosa, no es como que me crea superior, simplemente no le encuentro el sentido, la razón de ser. ¿O por qué no haces esto? Porque no le encuentro la razón de correr en ese desenfreno. Yo a veces veo personas y me causa una sensación de misericordia porque veo que corren tras la vida como si fuera un tesoro que alcanzar, ¿verdad? Buscando éxito tras éxito, tratando de llenar un vacío que nada lo va a poder llenar. Y me causa misericordia porque yo sé que solamente en Jesús eso se puede llenar en nuestra vida. Y la iglesia provocaba eso. Versículos finales. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, esa es la parte favorita del texto, ¿verdad? Vamos a vender todas nuestras propiedades y vamos a traer. Así que nadie se escape. Vamos a ir al registro público de la propiedad a ver cuántas cosas tiene a su nombre. No funciona así, ¿ok? Mucha gente ha querido hacer esto algo normativo. No conocí a alguien, no me acuerdo quién me contó, que estaba yendo con un grupo religioso, ¿verdad? Y todo bien hasta que le dijeron como que, pero tiene que vender su casa y traer como el dinero para acá y como que, no, ya no le gustó, ya no fue. Decía, ¿a quién le gusta? Ahora, importante aquí, en ninguna parte del texto dice que los apóstoles pedían esto, ¿eh? Más adelante incluso hubo un problema con algo así y Pedro le dijo, la propiedad era tuya. Nadie te obligó que la vendieras. Tú dijiste, la voy a vender, y tú mentiste, hizo una tranza ahí, ¿no? Pero el texto en ninguna parte dice que la gente, había una obligación como que, a ver, todos traigan el dinero. No. Pero ¿qué pasaba? Los cristianos se caracterizan en particular por una cosa también, y es ayudarse mutuamente y también económicamente, ¿no? Hay una frase que dice, todos aman tu arte hasta que tienen que pagarte, ¿verdad? Porque ya cuando les muestras algo, mi mural está bonito, pues vale 5,000 pesos. No, está bonito, ¿no? Síguele. Entonces, como que esta idea también de que se metan con nuestro dinero, claro que es incómodo, pero ¿saben de qué otra cosa Jesús más habló? Más bien, ¿de qué cosa fue la que Jesús más menciona en el Nuevo Testamento? El dinero. Ahora, no es porque Jesús anduviera pidiendo dinero, pero entiende que el dinero es un reflejo muy latente de nuestro corazón. En otras palabras, Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Quieres saber en qué alguien ama? Ve en qué gasta, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Si yo amo mucho la música y soy músico, probablemente mucho de mi ingreso o gran parte de mis bienes va a tender a ir en esa categoría, ¿no? Pues me gustan instrumentos, pues tengo quizá 3 instrumentos, tengo unas 4 o 5 membresías de cosas relacionadas con la música. Ok, si a mí me encanta mi cuerpo o adoro mi figura, probablemente mucho de mi dinero se va a ir para eso, ¿no? Ahora, uno diría, los cosméticos, ¿qué? No, pero eso es poquito. Hay gente que puede gastar en sus cirugías y en sus tratamientos y en sus viajes de relajamiento. Ok,
yo no estoy juzgando a nadie por lo que hace su dinero. Lo que estoy diciendo es que hay un reflejo de nuestro corazón en el uso de nuestros bienes. Y para Pedro aquí, Lucas, perdón, fue evidente que la iglesia cambió su corazón y dijo, el hermano tal tiene una necesidad tremenda, pues oye, puedo vender quizá esa casa que ni uso. Yo sé que actualmente el valor de la casa no es como en ese momento, pero lo hacían y decían, ¿de qué manera podemos ayudar? Y era muy común que hubiera un fondo común, porque en algún momento la Biblia nos llama a cuidar, por ejemplo, de las viudas. Yo sé que en el siglo XXI una viuda probablemente tenga un empleo, un trabajo, pero en ese tiempo era común que una mujer no trabajara. Entonces, si su marido se moría, era un desamparo completo. Así que hay una obligación primero de los hijos, también la Biblia lo enseña, pero en todo caso de la comunidad de cristianos. ¿Cómo sería posible que todos estuviéramos aquí con buenos zapatos y alguien venga aquí, ¿verdad? Y una gran necesidad de que no tiene ni para zapatos. Pues el amor de Dios se refleja en, doy también de mi dinero. Vi que en Estados Unidos nada más 4% de la población dice que da más o menos el 10% de sus ingresos, de los cristianos, ¿okay? De los que dicen ser cristianos. Y eso nos habla mucho a través de nuestro corazón. Me juzgo a mí primero, porque Marapá me conoce. El tema del dinero puede ser un poquito a veces complicado para mí, ¿no? Antes también más. Y yo decía, ¿por qué vamos a dar dinero? O sea, como la iglesia. ¿Y por qué voy a ofrendar, no? O sea, no. O sea, no va por ahí el asunto. El dinero es mío. Pero reflejaba que yo amaba más el dinero que a Dios o a ayudar a alguien. De modo que esto es admirable, porque esta gente no nada más daba, dice que hasta vendía sus propiedades y compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. Y día tras día también estaban juntos en el templo, también en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. O sea, los cristianos no nada más, en este caso eran conocidos entre los cristianos, ¿no? Eran también conocidos afuera, entre los demás. La gente los veía y decía, no son gente mala, hay un favor. Y qué bonito que una comunidad cristiana sea así, que los demás vean y digan, no son unos rencorosos o clasistas, ¿no? Que ve a alguien y ni te hablan. No debería ser así. Nuestra comunidad debería distinguirse por ser una comunidad abierta, ser una comunidad que recibe, ser una comunidad que abraza al que habla mucho y al que no habla, ¿verdad? Al que está más sentado y que uno puede tender a decir, me acerco, busco, de qué manera puedo reflejar este amor de Dios nuevo, que es el Espíritu Santo derramado en mi corazón. Y cuando todo eso pasa, termina el capítulo 2, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Otra versión dice, el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. O sea, Dios hace la obra de añadir personas a la iglesia cuando la iglesia hace su trabajo. ¿Hay un familiar difícil en su familia que ustedes dicen, ¿cómo lo voy a alcanzar? La iglesia lo puede alcanzar. ¿Cómo? Porque el Señor es quien cambia el corazón, no yo. No yo con mis argumentos, no yo con mi buena vida. Es el Señor que cuando la iglesia hace su labor, trae más personas a la luz del Evangelio.